Amén. Vamos a ir por favor a nuestras Biblias. Vayamos a la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia. Vayamos a la carta a los Gálatas, por favor. Y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 19. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de esta palabra. Y vamos a estar hablando especialmente de las obras de la carne. Esa carnita, ¿verdad? Ese rochoy, ese puyazo, esa manita, ese lomito que hay que ponerlo a la plancha. Que muchas veces la carnita no se sujeta a lo de Dios. Nuestra carne, nuestra humanidad muchas veces no se sujeta a lo de Dios y hay que ponerlo a la plancha para que en la plancha se hace, ¿verdad? Para que en la plancha se calcinice toda obra de la carne. Por eso la palabra dice en Romanos 12 que nos presentemos como un sacrificio vivo delante de Dios, porque para presentarnos como un sacrificio vivo delante de Dios tiene que morir toda obra de la carne. Tenemos que morir a nosotros mismos. Hay que hacer morir lo terrenal en nuestras vidas, dice el Señor. Hay que hacer morir toda obra de la carne que pueda estar en nosotros. Pero acá dice la palabra, no sé si lo tenemos todos, pero dice la palabra en el verso 19: y manifiestas son las obras de la carne que son, oiga, número 1, en cabeza, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y preste atención cómo cierra este texto. Cierra diciendo que los que practican, oiga, tales cosas, ¿qué dice su Biblia? Aquí la importancia de que podamos hacer morir, mis hermanos, toda obra de la carne. Porque la palabra dice que si hay alguna práctica de toda obra de la carne, independientemente cualquiera que sea, dice la palabra que los que practican tales cosas, eso no lo dice el hermano Edgar, eso lo dice la palabra, que los que practican tales cosas no heredarán, dice la palabra, el reino de Dios. Por eso necesitamos nosotros, ahora que estamos en Cristo, hacer morir nuestra carnita, hacer morir todo aquello. Y por lo menos si usted quiere saber qué es lo que hay que hacer morir, por lo menos aquí tenemos un buen listado. Aquí se encuentra un buen listado de todas las cosas que nosotros debemos de hacer morir con la ayuda de Dios. Yo no sé si dentro del listado que hemos dado lectura habrá algo que todavía se manifieste en su vida, hermanito. Hermanita, ¿habrá algo de este pequeño listado? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que estas no solamente son las obras de la carne, hay muchas más. Hay muchas obras de la carne que se despiertan, pero aquí solamente es un breve resumen. Y que cuando nosotros vamos a la palabra, las obras de la carne están divididas en 3 grupos. El primer grupo gira en torno a pecados de inmoralidad sexual. El primer grupo de las obras de la carne giran en torno a pecados de inmoralidad sexual. El segundo grupo de obras de la carne giran en torno a pecados religiosos. Y el tercer grupo está precisamente enfocado en pecados de relaciones humanas o relaciones interpersonales. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a estar hablando acerca de esta palabra y vamos a estar enfocándonos en los 3 grupos
que forman las obras de la carne. Y pues, puesto que hemos entonces presentado las tres divisiones que se presentan acá desde el verso 19 al versículo número 21, ahí se encuentran precisamente pecados de inmoralidad sexual, pecados que tienen que ver con la cuestión religiosa y también con las relaciones humanas. Pero vamos a iniciar, claro, en esta oportunidad no me va a dar tiempo a hablar y abarcar todos, pero por lo menos yo quiero hablar acerca de los diversos pecados de inmoralidad sexual. Y cuando nosotros vamos a este grupo, podemos darnos cuenta de que lo encabeza precisamente el adulterio. El adulterio, que es una de las acciones que digo es bastante común muchas veces en las parejas no cristianas. Estoy hablando de que es algo muy común en el ambiente secular. Es algo que es muy común, mis hermanos, en las parejas cotidianas, en las parejas en un ambiente secular. Y por eso queremos compartir esta palabra, para que nosotros que somos cristianos podamos cuidarnos, tanto hombres como mujeres, porque desde esta perspectiva, hablando acerca del adulterio, también cabe resaltar de que el tema del adulterio es una debilidad que es un poco más frecuente de parte del hombre que de la mujer. Es más común que un hombre caiga en infidelidad que una mujer, aunque cabe resaltar también que han habido mujeres que le han quemado el rancho al esposo. Han habido mujeres, mujeres que han caído en esta problemática del adulterio, que en algún momento se les ha presentado la oportunidad de serle infiel a la pareja y le hacen el dos al esposo. Yo como pastor he tenido la oportunidad de ministrar tanto a hombres como mujeres que han venido y me han dicho: pastor, mujeres que me han dicho: le fui infiel a mi esposo. Y no solamente cayeron en el problema de infidelidad, sino que hay una consecuencia de la infidelidad. Y eso es lo más triste. Y uno a veces se queda asombrado, mis hermanos, de la situación que se puede dar. Y por esa razón es que queremos compartir esta palabra, porque esta palabra, mis hermanos, es una palabra preventiva y es una palabra que yo la necesito, porque yo estoy expuesto al igual que cada uno de ustedes. Mientras estamos nosotros en esta humanidad, estamos expuestos. Hay una humanidad en cada uno de nosotros. Hemos visto ministros que han caído en problemas de adulterio, en problemas de infidelidad, y realmente nos duele cuando escuchamos que un ministro, un siervo de Dios cae en esta situación. Y por eso yo le pido a Dios que nos ayude, y por esa razón es que estamos orándole al Señor y doblamos rodillas y le decimos: Señor, ayúdame a vivir para ti. Señor, quiero agradarte a ti. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y si de repente se está manifestando alguna batalla, porque batallas en esta vida las vamos a tener todos, pero cuando usted esté librando alguna batalla, no permita que el enemigo mine su vida. No permita que el enemigo mine su corazón, y no permita que el enemigo mine sus pensamientos, sino que cuando usted sienta que está teniendo alguna batalla y el enemigo está tratando de bombardearle, vaya usted, doble rodillas, debilite, mi hermano, quizás esos pensamientos que pueden estar llegando a su mente, que pueden estar llegando a su corazón, o en su defecto, si en algún momento alguna persona malintencionada, porque yo les he compartido experiencias y mi esposa está acá de testiga. Yo he tenido la experiencia como pastor, y personas que han sabido que su siervo es pastor. En una oportunidad recuerdo que una hermana me dijo: hermano, fíjese que quiero que ore por mí. La hermana casada, la hermana con sus hijos. Me dice la hermanita: fíjese, hermana, de que
quiero que me ayude a orar porque estoy sintiendo cosquillitas y maripositas y se está despertando en mí la atracción por otra persona que no es mi esposo, me dice. Yo cuando escuché esto dije, pobrecita la hermana, que Dios la ayude. Y yo dentro de mí, mientras la escuchaba, empecé a orar en mi mente: Señor, ayúdala, socórrela. Y la hermanita siguió y fíjese, hermano, me dice que la persona de la que me estoy enamorando es de usted, me dice la hermana. He estado sintiendo cosas por usted, me dice la hermana. Reprendo al enemigo, dije yo en mi mente. Y a partir de ese momento yo empecé a alejarme de la... Claro, o sea, era una persona con la que con mi esposa teníamos cierta amistad, cierta comunicación. Pero cuando la hermanita me dice eso, yo dije, patitas, ¿para qué te quiero? La palabra dice, el avisado ve el mal y se aparta. Porque mis hermanos, esas son puertas que muchas veces el enemigo puede estar presentando y quizás uno no tiene la intención. Y la hermanita estaba teniendo aquella batalla. Yo empecé a decirle: Señor, arranca eso de la hermana. Y Señor, guarda mi vida, guarda mi corazón de esta información que he escuchado, para que yo no pueda tener ninguna inclinación ni nada hacia la propuesta que la persona me está haciendo. Porque en algún momento esto puede ser como una puerta para decir: bueno, la hermanita siente algo por su servidor. Podría haber una oportunidad ahí para fallar, para hacerle el dos pero es ahí donde el cristiano tiene que cuidarse. Es ahí donde el cristiano, el creyente, tiene que guardarse en el temor a Dios. Y digo esto, mis hermanos, porque a su servidor le ha pasado. Y yo estoy seguro de que a usted como hombre y a usted, hermanita, como mujer, en algún momento también se le puede presentar la oportunidad. De repente que a usted como hermanita le estén calentando por ahí el oído, ¿verdad? Yo recuerdo y ahorita vamos a entrar ya de lleno a la palabra, pero hace unos años atrás había una hermanita que se había ido a internar a la iglesia. Algunas de ustedes la conocieron. Esta hermanita vivía ahí en la iglesia, juntamente con su servidor y otras personas. Y no van a creer que llegó un hermano, un pseudo hermano, ¿verdad? Y empezó a calentarle el oído a la hermanita. Y le dice: hermanita, fíjese que yo ando buscando mi compañera de hogar. Yo ando buscando una persona que me haga mi cafecito, que me prepare mi ropa, que me mantenga mis cositas. Yo ya no ando buscando una mujer para nada malo, dice el hombre sinvergüenza, sino que solamente para mi cafecito. Y la hermana en ese momento, ella era una mujer que se había dejado de su esposo, pero la palabra claramente dice de que mientras los dos vivan, si en algún momento alguno, de eso lo habla Romanos capítulo 7, también de Corintios 7, que si viviendo el marido, la mujer se une a otro, dice, ¿qué dice la Biblia? Será llamada adúltera. Y de la misma manera en el caso del varón, mientras la esposa vive y se une a otra, será llamado adúltero. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos, y por eso necesitamos comunicar esta palabra. Entonces la palabra nos enseña, mis hermanos, y aquí hablando acerca de lo que son las obras de la carne y lo que son los pecados precisamente de inmoralidad sexual, tiene que ver precisamente en cabeza este grupo. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, número uno, dice, adulterio. Y el adulterio, mis hermanos, es precisamente ese trato sexual con alguien que no es su cónyuge, que no es su pareja. Es ese contacto de intimidad que puede tener cualquier persona con la que no es
su pareja. Por eso en el capítulo 20, versículo número 14, el Señor desde la antigüedad y con anticipación habló diciendo, vayamos a Éxodo 20, 14, un texto bastante pequeño, pero dice el Señor: no cometerás, ¿qué dice? Adulterio. No cometerás adulterio. Dios fue tan celoso y Dios fue, mis hermanos amados, tan directo en este asunto. Y podemos ver dentro del diseño de Dios en torno a lo que es el matrimonio. Dios no le creó 2, 3 o 4 mujeres a Adán, ¿verdad que no? Él le creó solamente una. Y hay algo tan especial, mis hermanos, en cuanto a esto, porque por ejemplo con el tema de la monogamia, es interesante de que aún en animalitos podemos ver la cuestión de la lealtad, la cuestión de la individualidad de la pareja, en donde por ejemplo las palomas, el palomo y la paloma se aparean. Yo creo que ese es el término, ¿verdad? Se unen, buscan a su pareja, pero el palomo no anda, perdonen la expresión, de calenturiento con otras palomas. El palomo no anda papaloteando por otros nidos. No, el palomo es tan, en ellos se manifiesta la monogamia, que ellos son leales a la pareja con la que se aparean, a la pareja con la que se unen. De la misma manera lo es el águila, de la misma manera me parece que lo hacen los pingüinos, y de la misma manera lo hacen muchas especies de animales que ellos manejan la monogamia. Pero no es el caso, por ejemplo, del gallo, ¿verdad? El gallo es un gallo para todo el gallinero, ¿verdad? Y no digamos los chuchos, ¿verdad? Esos sinvergüenzas, valga la redundancia de palabras, o las chuchas, ¿verdad? Que eso es un término despectivo. Pero imagínense si hay animalitos que son monógamas, cuánto más nosotros como seres humanos, y sobre todo nosotros que hemos y contamos con el principio, con el manual divino, que es la palabra de Dios. Por eso el Señor categóricamente en Éxodo 20, 14 dice: no cometerás adulterio, o no adulterarás, dice otra versión. Porque el adulterio no es de Dios, mis hermanos. El adulterio no es de Dios, y vamos a ir viendo a través de la palabra. Y Jesús viene a establecer un principio quizás un poco más riguroso en cuanto a este asunto. En Mateo capítulo número 5, vayamos por favor, Mateo capítulo 5, versículo 27 al verso 29. Jesús es más categórico y aumenta un poco más en torno a lo que es el adulterio. Porque el adulterio, mis hermanos, no solamente tiene que ver con el poder consumar o poder llevar a la consumación el acto sexual, sino que Jesús presenta que adulterio puede ser toda aquella actividad que puede ser despertada en el corazón, o que puede ser despertada en la mente a través de lo que nosotros podemos ver, a través de lo que nosotros podemos mirar. Por esa misma razón es de que debemos de cuidarnos mucho. Y yo le digo, en el amor del Señor, usted sea selectivo con lo que mira en la televisión. Porque con lo que usted y yo miramos en la televisión podemos caer en un problema de infidelidad matrimonial. Hay que tener cuidado. Hay que ser muy selectivos y tenemos que tener mucho cuidado con lo que entra por nuestros ojos. Dice acá: pero yo os digo que cualquiera, regresemos un verso antes, creo que, oiga lo que dice: oísteis que fue dicho,
no cometerás adulterio. Lo que estamos leyendo en Éxodo 20:14. Pero el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera, oiga esto, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, oiga, ya adulteró con ella. ¿Qué dice su Biblia? Y eso no lo dice el hermano Edgar, eso lo dice el Señor. Y aquí lo está hablando Jesús. Jesús dice que para poder caer en un proceso de adulterio basta y sobra con poder ver a una mujer con ojos de codicia. Yo recuerdo hace muchos años atrás, tal vez le hablo alrededor de unos 20, 21 o 22 años atrás. Yo todavía estaba en proceso de mi formación, yo estaba en el proceso de la preparación para iniciar el ministerio pastoral. Y recuerdo que una persona que estableció su iglesia acá en el sector, claro, ya no está la iglesia. En ese tiempo, por alguna razón, estaba platicando con ese pastor. Y el pastor me dice, es que mire hermano, me dice, hay pastores que son muy exagerados. Hay pastores que son muy extremistas. Hay pastores que dicen que es pecado ver a una mujer. Y yo le digo a usted joven, me dijo el hermano pastor, o el hermano pseudo pastor, ¿verdad? Me dice, usted como joven, usted puede apreciar, usted puede ver, usted puede admirar a una mujer, que a usted no le dé pena contemplar la belleza, que a usted no le dé pena poderla apreciar, poderla admirar, poder explorar sus atributos a través de sus ojos, a través de su mente, porque eso no es pecado, me decía el pastor. Y yo dentro de mí decía, si ese consejo me lo está dando a mí, que no soy su miembro, que no soy integrante de su iglesia, ¿qué puede enseñarle a la iglesia? Y por supuesto, ya era una persona adulta, ya era una persona madura, ya era una persona grande. Y yo dentro de mí, claro, yo con todo el respeto, porque al final, yo respeto las ideologías de las personas. Sencillamente le digo, hermano pastor, Dios le bendiga, tengo muchas cosas que hacer. Su consejo quizás le puede servir a otras personas. No quise entrar en polémicas, no quise entrar en discusión, porque como dice la palabra, deja al necio en su necedad. Yo quizás no podría cambiarle de parecer en su dogma, en su creencia, pero dentro de mí dije, yo no puedo cambiar mis principios y mis no negociables que he aprendido a través de lo que la palabra dice. Y tal como le digo, acá Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira, dice la palabra, a una mujer para codiciarla. ¿Y qué es codiciar? ¿Qué es codiciar? Es desear, es querer, mis hermanos amados, estar con esa persona. Y quizás no hay necesidad, es lo que Jesús está diciendo, llegar al hecho del poder consumar el asunto. Solo con el hecho de pensarlo, solo con el hecho de que viene a nuestra mente, es suficiente. Ya se ha adulterado en el corazón. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Y por esa razón es que estamos compartiendo la palabra, porque las obras de la carne hay que hacerlas morir. Y por eso es de que si por alguna razón usted tiene conflictos en su mente, en sus pensamientos, tenga cuidado. Si de repente a usted, hermanito, como varón, en la calle todavía se le mueven los ojos al ver a una mujer semi vestida allá afuera, tenga cuidado. Si los ojos se le alborotan como cangrejo, tenga cuidado. Pídale a Dios que trabaje en su vida, porque la palabra dice que es suficiente solo con poder ver a una mujer para codiciarla. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Hay que tener cuidado, porque el adulterio no solamente se comete con el poder llegar a una cama, y perdone que hable así abiertamente, a un lugar, al lecho,
para poder consumar solo en el corazón o en la mente se puede consumar. Recuerdo que hace muchos años atrás, cuando recién estaba venido acá en Minerva, había una hermanita que tenía problemas con su esposo y el esposo casi no llegaba con ella, ya casi no convivían. Y la hermanita me dice: pastor, bueno, en ese tiempo yo no era pastor, pero a mí me delegaron ir a orarle a la hermana con otra persona por los conflictos que la hermana estaba teniendo. Y el hermano me decía: ¿qué puedo hacer para poder conquistar a mi esposo? ¿Qué puedo hacer para que mi esposo me preste atención? Pastor, bueno, hermano, me decía: mire, yo estoy haciendo tantas cosas para que mi esposo me preste atención y ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer hecho. Y me empezó a hablar abiertamente la hermana acerca de todas las cosas tremendas y nefastas que ella estaba haciendo con el fin de que su esposo le prestara atención. Y perdonen lo que les voy a decir, pero lo digo y lo hablo así abiertamente porque tenemos que tener cuidado nosotros como pareja, como matrimonio. Porque la hermana le decía al esposo: aunque ya no te guste, aunque ya no parezca atractiva, aunque quizás yo haya cambiado, pero cuando estés conmigo, piensa que es otra persona. Imagínate que yo soy, y empezó a mencionarle artistas, y empezó a mencionar, eso es adulterio. Eso es adulterio. Eso, mis hermanos amados, es precisamente lo que Jesús está diciendo. Por eso qué precioso es, y por eso el matrimonio es algo maravilloso, y es algo que está dentro del diseño de Dios. Y por eso Hebreos habla diciendo, y es uno de los pasajes que tengo ahí para compartirles, dice: honroso, dice la palabra, sea en todos el matrimonio. ¿Y qué dice? Y el lecho sin mancilla. Que usted no pueda amancillar su lecho del matrimonio. Que nosotros como personas casadas no podamos caer en esa situación de poder amancillar nuestra relación matrimonial. Porque usted puede estar con su pareja, pero la pregunta es: en su mente, en sus pensamientos, ¿está usted con su pareja? ¿Está usted con su esposo o con su esposa? ¿O está pensando usted en otra persona? Perdonen, mis hermanos, que hable esto, pero estamos hablando precisamente por lo que Jesús está diciendo. Y dice entonces acá Hebreos 13, verso 14, dice: honroso sea en todos, dice, el matrimonio. El matrimonio es algo honroso. Las relaciones, mis hermanos, sexuales, a veces cuando se toca el término sexo o sexual, se piensa en algo sucio, se piensa en algo, pero eso es algo que Dios creó, es algo que Dios diseñó y es algo limpio. Lamentablemente se ha trastornado por las cuestiones que el diablo ha venido a depravar, pero el matrimonio es algo maravilloso que Dios ha creado. Y dice acá: honrosos sean todos el matrimonio. Pero ¿qué dice? Y el hecho, dice, sin mancilla. A veces puede amancillar la relación matrimonial. Y por eso les compartía, yo en ese tiempo ni casado era. Y la hermana me dice: mire, hermano, yo le he dicho a mi esposo, y ya lo que le dije, ¿verdad? Yo le digo: hermana, no permita usted, ni sea instrumento para que su esposo peque, ni usted haga pecar a su esposo. Usted pídale a Dios, si en los planes de Dios está restaurar su hogar, su matrimonio, pídale que Él lo haga, pero no haga usted pecar a su esposo, ni tampoco usted sea un instrumento del diablo para que su esposo pueda caer en esa situación. Porque, mis hermanos, dentro de la relación conyugal debemos, con la ayuda de Dios,
de que que el hecho pueda ser sin mancilla y que dentro del hecho pueda haber santidad, pueda haber limpieza y pureza delante de la presencia de Dios. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Hay cosas que no podemos quizás hablarlas abiertamente, pero como dice el dicho, al entendido por señas, ¿verdad? Por eso el Señor está diciendo, y regresemos nuevamente a Mateo, capítulo número 5, versículo 27, porque dice el Señor: mas yo os digo que cualquiera, dice, que mira a una mujer con ojos de codicia, ya adulteró con ella, dice la palabra, en su corazón. Ya adulteró con ella. Es que es suficiente. Por eso es de que en aquella oportunidad estaban aquellos hermanos pastores, ¿verdad? En un restaurante, ordenando comida, y de repente uno de ellos, como muchas veces quizás algunos lo hacemos, no la acción que tomó el hermanito, pero él se quedó ahí guardando y reservando la mesa en lo que los otros pedían. Pero de repente los hermanos pastores se dieron cuenta de que el hermano estaba ido y estaba con su mirada enfocada. Y cuando ven hacia la dirección donde está el hermano estaba viendo a una mujer que estaba casi que con pequeñas prendas de vestir en el cuerpo, y el hermano enfocado. Y de repente alguien le dice: hermano pastor, ¿qué está viendo? Porque se dieron cuenta, lograron ver que el hermanito estaba viendo a la hermana. Y el hermano pastor le dice: ay, hermano, y se echa un suspiro. Ay, hermano, viendo cómo se pierden las almas, viendo cómo se pierden. Imagínense, el que andaba perdido era él. Y como alguien dijo que una mirada no es pecado, entonces otro dijo: entonces hay que darlas largas y profundas, ¿verdad? Hay que tener cuidado, mis hermanos. Hay que tener cuidado con lo que vemos, porque la palabra dice que cualquiera que mira a una mujer con ojos de codicia, y claro, esto no es solamente para el hombre, esto podría ser también para la mujer. Aunque muchas veces la mujer quizás no tendría tanta tendencia en esta área como la tiene el varón. Pero en su defecto han habido situaciones donde sí hay mujeres que caen en esta serie de situaciones. Por eso, dentro de lo que son las encuestas, mis hermanos, que se han hecho en los diversos países, hay una de las encuestas que dice de que el mayor índice de infidelidad, especialmente de esposas, radica en ciertos países. Gracias a Dios ahí no está Guatemala, ustedes. Pero en una encuesta donde se hizo un sondeo para poder evaluar los altos índices de infidelidad, oiga, de parte de las esposas, porque como le decía al inicio, la infidelidad matrimonial es más común en el varón que en la mujer. Pero en esta encuesta se hizo un sondeo para verlo y conocer los altos índices de infidelidad de parte de la mujer. Y precisamente los países que encabezan esto es Colombia, Venezuela y Chile. 3 países en donde las mujeres tienen la tendencia a caer y a ser más propensas en aspectos de infidelidad. Claro, con eso no estoy diciendo yo que en Guatemala no hayan mujeres que les sean infieles al esposo o que le quemen el rancho al esposo, ¿verdad? Ay, pero los estándares presentan de que en esos países son tremendas las mujeres, son tremendas. Y otro dato que es bastante curioso es que en Rusia, escuche esto, en Rusia las mujeres, mis hermanos amados, admiten que su esposo pueda tener una u otras mujeres más al mismo tiempo con ella.
O sea, en Rusia es común, perdón, con la tolerancia de poder aceptar que el esposo, si desea, pueda acercarse a otra. Y yo no sé si convivan en la misma casa o no, pero qué horrible debe de ser eso, mis hermanos. Qué horrible debe de ser. Por eso, que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos guarde y que Dios ponga el temor en nuestras vidas. Por esa razón es de que en los países del primer mundo, y no solamente en el primer mundo, sino que ya en algunos uniones matrimoniales en Guatemala ya se está dando la cuestión de poderse unir en matrimonio por contrato. Por contrato matrimonial, es decir, parejas que se casan por contrato. Usted sabe de que usted puede hacer un contrato de alquiler, usted puede hacer un contrato de arrendamiento, usted puede hacer un contrato para varios asuntos, y ese contrato tiene un tiempo de vigencia, tiene un tiempo de validez, tiene un tiempo de caducidad. Y esto es con el fin de pensar de que si en algún momento en el matrimonio, en la elección que hice, no me va bien, yo puedo disolver el matrimonio y me puedo unir con otra persona. Y esto lo hacen en países del primer mundo, eso es muy común. Pero ya a nuestros países latinoamericanos, la idea a muchos les ha parecido fabulosa y algunos ya las están poniendo en práctica. Porque dicen, bueno, si no me va bien en el matrimonio, se disuelve, me busco otra por ahí. Y se acabó. Pero eso se llama adulterio. Por eso tenemos que tener cuidado. En el libro de Job, capítulo número 24, versículo 15, vayamos por favor. Job 24, 15, vea lo que dice la palabra en este pasaje. Dice la palabra que el ojo del adúltero está guardando la noche. Oiga, el ojo del adúltero o de la adúltera, porque esto es viceversa, está, dice, aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Y dice la palabra, y esconde su rostro. Es que hay personas que son bien astutas. Hay personas que son bien tremendas. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos. Yo he tenido la oportunidad de estar en lugares donde no está mi esposa, en donde no están mis hijas, y en donde siempre le decimos, Señor, da temor a nuestras vidas, da temor a nuestros corazones. He tenido la oportunidad de estar en otros lugares. Yo le digo, Señor, guárdame. Que a donde quiera que vaya, primeramente te tema a ti, y haya respeto para mi esposa, haya respeto para mi pareja, que pueda ser leal a la mujer de mi juventud, que pueda ser leal a la mujer que me has dado. Porque, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque tal como le mencionaba al inicio, la oportunidad para pecar se presenta. Se presenta. Yo he tenido, les he compartido y mi esposa sabe todo esto. Mi esposa sabe que han habido personas que me han dicho, hermano, y personas supuestamente cristianas, ¿qué va a hacer después de esta actividad? ¿Qué va a hacer después de esto? Lo invito a mi casa. Oportunidades, mis hermanos, que el diablo pone. Y mujeres que se prestan como instrumentos del diablo. A usted quizá le van a sobrar. Y yo siempre digo, no porque uno sea fisiquín, ¿verdad? Porque yo no me siento fisiquín. El fisiquín era aquel que se desapareció, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Porque oportunidades, de repente el hermanito en el trabajo se le va a presentar ahí una muchachona que de repente le ande calentando la oreja, de repente le ande mandando mensaje. Hay que tener cuidado. Ya cuando alguien está escribiendo ahí hay que tener cuidado. Y por eso yo no estoy de acuerdo de que, por ejemplo, que la pareja no conozca la contraseña del teléfono
de su cónyuge. Eso no es de Dios. Eso no es correcto, ¿verdad? Son cosas incorrectas, dice la palabra. Eso no es correcto. No es. Yo conozco personas que bloquean ciertas aplicaciones de chats. El teléfono quizás puede estar desbloqueado, pero las aplicaciones las bloquean para que nadie pueda acceder, en este caso la pareja, y no se puedan enterar con quién están chateando, con quién están. Hay que tener cuidado. Desde el momento en que a nosotros nos entre un mensaje de alguien, mis hermanos, porque uno conoce, uno sabe perfectamente cuando de repente el tono de escribir de alguien no es correcto, o de repente cuando usted vea que alguien le escribe, mire qué bonito se mira, mire qué guapo. Ya eso ya no, ya se está saliendo, como dijo alguien, ya se están saliendo del huacal, ya se están saliendo del traste. Ya se están rompiendo los límites. Cuando usted note que le mandan algún mensaje que se está saliendo de los límites, ponga un alto. Pongamos un alto, porque mientras nosotros abrimos espacios, las libertades se van abriendo y los espacios se van abriendo para otras cuestiones. Y entonces se puede caer. Por eso estamos viendo ahí, ¿verdad? Yo creo que el tiempo ya se me terminó, ¿o no? O esa es una indirecta. y 20 ya, en serio. Pero bueno, leamos todavía, mis hermanos, leamos por lo menos un pasaje más. Solo leamos un pasaje más para terminar esta palabra. El adulterio es algo repugnante a los ojos de Dios. Es algo que Dios aborrece. Es algo que Dios repudia. Levítico capítulo 18, versículo número 20. Vayamos por favor. Y con esta me despido, dijo aquel, ¿verdad? Vayamos a Levítico capítulo 18, verso 20. Oiga lo que la palabra dice. Dice aquí, además no tendrás acto carnal, dice la palabra, con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y claro, no solamente con la mujer, sino ahí podríamos aplicarlo a la inversa. Dice con el hombre, con el esposo de tu prójima. Sí, no podrás tener acto carnal con el esposo de otra, porque es a la inversa también. Porque dice aquí la palabra, contaminándote con ella. Es algo que Dios abomina. Es algo que no está dentro del diseño de Dios. Por eso el adulterio dice en lo que acabábamos de leer en Gálatas. Gálatas dice, y si quieres concluyamos ahí, vayámonos al versículo número 21 de Gálatas 5. Porque el verso 21 dice envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, oiga, es que terrible esa palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso no lo dice el hermano Edgar. Eso no lo dice la iglesia Alto y eso lo dice Dios. Y eso lo dice la Biblia. Y como la Biblia lo dice, entonces nosotros lo predicamos. Entonces nosotros lo comunicamos. Porque cualquiera que practica adulterio difícilmente entra en el reino de los cielos. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos. Yo espero haber sido claro en algunos puntos en esta palabra y que le pidamos al Señor que nos guarde, mis hermanos. Le pidamos al Señor que nos ayude. Por eso usted, esposita, ore por su esposo. Clámele al Señor, Señor, a este picaflor. No, ¿verdad? Señor, a este zángano. No vaya a orar así. Señor, bendice a mi esposito. Ayúdalo. Aleja a toda mujer sin vergüenza, descarada, sucia. Que se le quiera acercar. Aléjala, guarda a mi esposo. Y usted, esposito, yo no sé cuántos esposos oran por sus esposas. Yo ahí ando llamando a mi esposo. Bueno, ¿dónde andas? ¿Por dónde estás? Ya vas a venir.
Claro, tampoco cuando su esposito o su esposita lleguen a casa, vení, te voy a oler. Entonces, ¿dónde está la confianza? Porque hay mujeres que, mira, tener la ropa manchada, mira, olor a... no, hay que tener cuidado también con los celos enfermizos. Sí, no le gustaba que el esposo se bañara, más cuando ella no estaba en casa, ¿verdad? Cuando ella no se daba cuenta que el esposo llegaba, porque ella quería evidenciar cómo había llegado su hombre a la casa. Pero si él se bañaba, ya le entraba desconfianza. ¿Por qué te bañaste? ¿Por qué estás ocultando? Algo hiciste sin vergüenza. Y empezaba el pobre hombre, ¿verdad?, a sentirse intimidado por la mujer. Era tremenda la tóxica de una vez, ¿verdad? Pero yo sé que no estoy hablando con tóxicas, ¿verdad que no? ¿Verdad que usted no es tóxica, hermanita? Avi. No, ¿verdad? Que Dios nos libre, ¿verdad?, de ser tóxicos. Bueno, oremos mejor, ¿verdad? Porque yo aquí quisiera seguir predicando, pero ya me pusieron el freno de mano. Oremos, demos gracias a Dios y sobre todo pidamos al Señor que nos ayude en esta área, mis hermanos, a guardarnos y conservarnos puros para nuestro Dios. Señor, te damos gracias. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a hacer morir toda obra de la carne en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer morir toda obra de la carne, Señor, que pueda ser manifiesta todavía en nuestro corazón. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Trabaja en lo profundo de nuestro ser. Límpianos, purifícanos de toda obra carnal. Señor, aleja y haz morir en nosotros todo aquello que no te glorifica. Y sobre todo, Señor, a cada uno de los matrimonios, hoy oramos para que bendigas, para que guardes en pureza, en limpieza, en santidad a cada uno de los matrimonios. Que el hecho de cada uno de los matrimonios pueda ser un hecho sin mancilla. Que no puedan amancillar el hecho del matrimonio, sino que, Señor, dentro de sus hogares pueda haber, Señor amado, pureza, limpieza, santidad para la gloria de tu nombre. Oramos para que despiertes temor en nuestras vidas. Oramos para que despiertes temor en nuestros corazones, para que bajo tu temor nosotros podamos conducirnos en esta vida, en este reino para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, y socórrenos para la gloria tuya. Quita toda debilidad de parte nuestra y que tu Espíritu Santo sea nuestra fortaleza, aún en el momento cuando quiera llegar la prueba, cuando quiera llegar la tentación. Ayúdanos a guardarnos como parejas. Guardarnos primeramente para ti y luego para nuestra pareja, y que no podamos amancillar nuestro matrimonio, nuestra relación. Gracias te damos por tu palabra, prospérala en lo profundo de nuestro ser. Así oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.